Muy buenos días, les habla el CEO y fundador de la Academia Atos, Joel Valverde, y continuando con nuestra serie de videos correspondientes a la semana 1, ¿no? Que está relacionado básicamente con fundamentos y uso de herramientas que todo trader iniciado debe conocer. Lo que vamos a tocar el día de hoy va a ser una de las herramientas que prácticamente vamos a utilizar durante toda nuestra gestión operativa. Entonces, como sesión número 5 para el día de hoy es entrar de lleno al análisis de la plataforma MetaTrader, ¿no? La cual es una plataforma de negociación, la cual sabemos que la obtenemos a través de que aperturamos una cuenta con nuestro broker y ellos nos brindan esta famosísima plataforma de negociación, la cual hace posible que realizamos nuestras operaciones de inversión. Bien, entonces, analizando y yendo en materia con ello, vamos a estudiar lo que son el panel de cotización. El panel de cotizaciones no es otra cosa que el cuadro que se muestra a continuación, donde podemos ver claramente cómo se desempeñan tres características en particular, ¿no? Tenemos el símbolo, ¿no? Que está relacionado con la nomenclatura del instrumento financiero al cual vamos a trabajar. En este caso podemos ver determinadas divisas por tratarse, en este caso, del mercado Forex al cual vamos a enfocarnos. ¿Okay? Después también tenemos el precio Byte y el precio Ask. El precio Byte no es otra cosa que el precio de venta, lo cual significa que es el precio al cual el mercado está dispuesto a comprar un par de divisas en el mercado Forex. De la misma forma tenemos el precio Ask, ¿okay? Que no es otra cosa que el precio al cual el mercado está dispuesto a vender un par de divisas en el mercado Forex. Esos son los valores de las cotizaciones las cuales fluctúan, ¿no? Y en conclusión ya sabemos que la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta no es nada más y nada menos que el spread, que ya sabemos que es la comisión que se cobra el broker por cada transacción o operación abierta que nosotros realicemos dentro de su plataforma. Ya recordemos aquí simplemente que en el tema de instrumentos va a depender mucho del broker dependiendo a qué amplitud o alcance de mercado nosotros vamos a querer trabajar y disponer, que no solo pueden ser divisas, también pueden ser commodities, algunas acciones de empresas, entre muchos otros instrumentos. Bien, listo. Ahora vamos a entender otro punto importante, ¿no? Que ya viene a ser representado por la parte gráfica, ¿no? ¿Qué son las velas japonesas? ¿Ok? Las velas japonesas son, como dice ahí, un tipo de interpretación que no es otra cosa que define la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de un determinado activo. No es otra cosa que nos da la lectura del precio, de cómo se ha ido moviendo el precio en un determinado rango de tiempo, desde el momento que apertura a un nivel de precio inicial hasta un nivel de precio de cierre. Bien, básicamente una vela, ¿no? Una vela japonesa puede estar representada por las siguientes nomenclaturas que nosotros podemos ver a continuación. Claramente esto lo vamos a ver en nuestra plataforma de negociación MetaTrader. Vemos claramente una vela alcista y una vela bajista. Ahora, ¿por qué la nomenclatura de vela? Pues básicamente porque tiene la forma de una vela. Vemos cómo está representado un cuerpo para ambos lados y obviamente determinadas mechas, lo cual justamente se le ha bautizado por ese nombre. Muy bien. Ahora, ¿por qué se le dice vela alcista y vela bajista, no? La vela alcista generalmente toma este tipo de comportamiento, ¿no? Como tenemos cuenta, supongamos que el precio apertura en ese nivel, que generalmente es en la base. Digamos que el precio de un determinado activo abre a una posición de 10, por ejemplo, de un valor de 10. Entonces, ¿qué sucede? El precio empieza a moverse hasta un nivel mínimo de valor, que en este caso, como está por debajo del precio de apertura, digamos que llega a un valor de 8, ¿listo? Para luego, una vez que llega a ese nivel, el precio automáticamente empieza a rebasar su punto mínimo, su punto de apertura y empieza a elevarse hasta precios máximos. Cuando sucede ese tipo de formación o fenómeno, se empieza a formar un cuerpo, en este caso de coloración verde, lo cual indica que el precio se está apreciando, llegando hasta un valor máximo alcanzado, ¿ok? Para luego finalmente, ¿no? En el tiempo, en el lapso de tiempo en el cual está configurado que se termine el valor o la variación de ese precio en ese instante, llega a un determinado precio de cierre. Y es así como se forma una vela alcista.
¿ok? De manera equivalente, ¿no? En una vela bajista tendríamos todo lo contrario, partimos de un precio de apertura, que es justamente en este caso la base superior. Luego vemos cómo el precio alcanza un nivel máximo, por dar un ejemplo, apertura a un nivel de 10 y alcanza un precio de 12, un nivel de precio máximo alcanzado. Y una vez que sucede eso, el precio empieza a rebasar y tomar prácticamente, retornar al precio de apertura para finalmente formar y caer, ¿no? Hasta niveles mucho más bajos del precio de apertura, con ello formando un cuerpo de color rojo, hasta niveles mínimos, por darles un ejemplo de 7, ¿no? Un valor de 7, para finalmente en un tiempo determinado llegue a cerrar en un precio obviamente por encima de 7, que podría ser un 8 o un 7.5. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta eso, es así como se forma una vela bajista. Eso es lo que nos representa la coloración de los cuerpos, de cómo se ha ido moviendo el precio en el lapso de tiempo, cómo se ha ido variando el precio. ¿Okay? Entonces, las ventajas de usar velas japonesas son básicamente dos, ¿no? Justamente por su forma, digamos, práctica y sencilla, son fáciles de interpretar y es bueno para un principiante entenderlo en el análisis gráfico, ¿no? Y también, bueno, como segundo punto tenemos que son fáciles de usar, digamos que tus ojos se van a adaptar casi de inmediato y obviamente la información de la barra representada. Pues, ¿no? Justamente ya sabemos por qué tiene la coloración verde y qué significa que tenga una vela, un cuerpo de coloración verde, cómo se ha ido moviendo el precio, y de la misma manera cuando un cuerpo tenga una coloración roja, cómo se ha ido moviendo el precio. Muy bien, ahora sí, teniendo en cuenta esos elementos, vamos a pasar ahora sí a cómo leer un gráfico, porque eso es otro elemento que nosotros contamos con nuestra plataforma MetaTrader. El gráfico es básicamente esto. Esto es lo que vamos a encontrar en nuestra plataforma MetaTrader. Claramente podemos ver ahí el conjunto de velas japonesas que hemos hablado anteriormente. Contamos con dos líneas, un eje de tiempo, que el cual básicamente está la fecha y la hora, y un eje de precios donde vamos a medir los puntos o pips por los cuales varía cada cotización de un determinado activo. Bien, se puede ver claramente que cuando nosotros tenemos un conjunto de velas alcistas, generalmente ocurre que el precio inicia desde un valor mínimo hasta un valor máximo, ¿ok? Entonces, claramente podemos ver que cuando vemos un conjunto de velas verdes, indica que el mercado está de subida, estamos en un mercado alcista, es por eso que también se les conoce como velas alcistas porque inciden a ese comportamiento, a que el precio se aprecie, ¿no? Por el contrario, cuando nosotros encontramos un conjunto de velas rojas, ¿no? Se dice que el mercado está tendiendo a la baja. Por lo tanto, se dice que en estos instantes el precio de un determinado activo se está depreciando de un valor máximo a un valor mínimo. Luego de eso, nosotros también podemos ver dos líneas a continuación, ¿ok? Una línea celeste y una línea roja por tomar referencia. Desde el punto de vista del gráfico, eso nos indica que esas dos líneas están representadas por el spread, que no es otra cosa que la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo. Luego, en la parte izquierda superior del gráfico podemos ver justamente la nomenclatura del símbolo o de la herramienta con la cual o el instrumento con el cual nosotros estamos trabajando y adicionalmente a ello hay justamente una letra adicional. ¿Qué significa eso? No es otra cosa más que la temporalidad en la cual nosotros estamos observando ese gráfico, ¿no? No es otra cosa que nos está indicando el periodo de tiempo entre la apertura y cierre de una vela de precio. ¿No? Justamente es el periodo de tiempo que demora en abrir y cerrar una vela, sea alcista o sea bajista, ¿no? Okay. Para eso podemos visualizar en nuestra plataforma 8 tipos de time frames, ¿okay? Que voy a mostrar a continuación. Tenemos todos ellos, desde minutos hasta horas, días, semanas y meses, ¿no? Entonces tenemos una amplia variedad de time frames en la cual podemos ver claramente cómo se va formando el precio en el tiempo. Así que estos son los elementos desde el punto de vista gráfico y claramente ya podemos entender cómo es que se ve, digamos, representado el lenguaje del precio a través de los conceptos que ya estamos manejando. Bien, listo. Ahora, ya esos elementos lo hemos visto desde el punto de vista visual.
ahora vamos a ver algunos elementos o definiciones que nosotros necesitamos tener en claro para definirlo claramente en nuestra plataforma MetaTrader. ¿Ok? Muy bien. Como primer concepto tenemos el concepto de balance. El concepto de balance no es otra cosa que el capital que tú dispones al momento de depositar en tu cuenta de negociación, ¿ok? No es otra cosa. En pocas palabras, si tú decides aperturar una cuenta con $1000, ¿no? En tu plataforma MetaTrader, el balance lo único que va a reflejar es eso, el capital con el cual tú has iniciado, como también va a reflejar el monto final que tú tienes en el tiempo, ¿ok? Una vez que tú cierras todas las operaciones que has realizado, refleja tu capital actual, ¿ok? Con el cual tú estás en este mismo instante una vez que se cierran las operaciones. Ojo, listo. Tenemos el siguiente concepto que es el de la equidad. La equidad, a diferencia del balance, nos indica como un balance dinámico. En pocas palabras, está representado por el balance más las ganancias o pérdidas no realizadas. Es lo que tendrías si cierras todas las operaciones. Por tomar un ejemplo, ¿no? Si yo he depositado, digamos, $1000 en mi cuenta y abro una determinada operación y digamos que durante un tiempo de una hora estoy en beneficio, digamos, estoy ganando $100, quiere decir que mi balance seguirá siendo $1000 porque todavía yo no he decidido cerrar esa operación. Pero mi equidad va a reflejar mi balance actual más mi ganancia, que en este caso sería $1100. ¿Okay? Entonces, si en ese momento yo decidiera cerrar, automáticamente mi equidad pasa a ser igual a mi balance. Con lo cual yo estaría tomando ganancia del mercado y ese vendría a ser mi capital actual, ¿no? Así lo mismo se refleja al momento de tomar pérdidas. Es la misma situación. Bien, el otro elemento que nosotros tenemos es el margen, ¿no? Está más que claro que cada vez que nosotros abrimos una posición, el broker dispone cierto monto, ¿no? de nuestro capital para poder abrir las operaciones. Ese capital del cual se dispone y lo toma bajo llave está definido como el margen. Es lo que requiere justamente el activo con el cual vas a trabajar para poder generar beneficio. ¿Okay? Por darte un ejemplo, ¿no? Si nosotros aperturamos, digamos, el par euro-dólar en una representación de apalancamiento o de lotaje del más bajo, que viene a ser el microlote, entonces tenemos claro que para que nosotros podamos abrir un microlote, se va a tener que tomar el broker, ¿no? de nuestro capital equivalente a un valor de $10 para poder generar ganancia, para poder trabajar ese dinero. Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos $1000 en nuestra cuenta, una vez que aperturáramos una operación, cualquiera que fuera, sea en compra o en venta, va a tomarse de nuestros $1000 $10, por lo que ese sería el margen que estaría utilizando para a través de esos $10 generar una ganancia determinada en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Y como consecuencia también nace lo que es el margen libre. Está más que claro que el margen libre es con lo que disponemos nosotros para seguir abriendo más operaciones. En este caso, repitiendo el caso del euro dólar, ¿okay? Si nosotros tuviéramos un capital de $1000 y sabemos que hemos aperturado una operación de la cual el broker está tomando por derecho $10 para poderlo trabajar, ¿no? A un lotaje de un microlote, ¿okay? Quiere decir que tenemos como capital disponible para seguir abriendo más operaciones $990, ¿ok? Obviamente el capital que nosotros dispongamos justamente va a definir cada vez y a cada instante la cantidad de operaciones que nosotros podemos abrir en el tiempo. Entonces de esto sobresale la siguiente ecuación, ¿ok? Que el margen libre no es otra cosa que la equidad menos el margen utilizado o margen, ¿no? Es una ecuación muy simple que relaciona simplemente el balance adecuado, ¿no? De cómo se va, digamos, fluctuando los números en nuestra plataforma de negociación. Bien, bueno, otros conceptos adicionales que también vamos a conocer en el punto aquí del MetaTrader, ¿no? Es el nivel de margen, ¿no? El nivel de margen, bueno, es simplemente una relación equidad-margen, ¿no? Simplemente nos indica una relación determinada o ponderada en porcentajes, ¿no? Aquí tenemos que ser específicos en algo, ¿no? Es como una especie de indicador de cómo va tu operación, cómo va evolucionando tu operación, ¿ok? Cuando el nivel de margen cae al 100%, esto indica que todo el margen ha sido utilizado. Nos da una idea de cómo vas utilizando tu capital en el tiempo, cuánto de tu capital en porcentaje ya vas utilizando, ¿ok?
Por el contrario, si tu margen es menor o igual al 100%, el broker no permitirá abrir nuevas posiciones. En pocas palabras, representa la capacidad de margen libre con la que cuentas, ¿ok? Solamente que está representado en porcentaje. Muy bien. El nivel de margen se calcula de la siguiente manera, viene a ser la relación entre la equidad y el nivel de margen utilizado que tú tienes, multiplicado por 100, ¿no? Obviamente va a estar representado en porcentaje. Bien. Entonces, de esto sobresale un punto importante que tiene que ver mucho con la lectura del nivel de margen, que es el margin call o el stop up. ¿Okay? Para mantener una posición abierta, ¿no? Cuando el mercado, digamos, corre en tu contra, ¿no? Los brokers suelen cerrar las posiciones antes de que la equidad alcance un valor crítico, ¿no? En este caso, por ejemplo, un valor de nivel de margen del 10%. Está claro que usted recibirá un mensaje, ¿no? Por parte del broker indicando que esta relación ha alcanzado un valor crítico, ¿no? Esta alerta se le llama margin call, ¿no? En pocas palabras, ¿qué significa? Que cuando tu cuenta, digamos, llega a niveles en los cuales casi todo tu capital se va consumiendo, ¿no? Y digamos, estás en posiciones perdedoras, justamente te va a llegar digamos, connotativo o este nivel de alerta en un valor de que va a depender mucho del broker con el cual tú trabajas. Estamos suponiendo un ejemplo, no estoy diciendo que todos activen margin call al 10%. Hay algunos brokers que pueden activar al 20%, al 15%, en fin, va a depender mucho del broker con el cual tú te asocias. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, cuando tú has aperturado operaciones, ya sabes que estás disponiendo de capital. Y si las operaciones que tú estás abriendo van en tu contra, obviamente también va disminuyendo parte de tu balance, porque obviamente estás en una equidad negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Vas a contar con menos capital disponible, que cada vez se va a ir reduciendo. Y eso obviamente lo vas a ver reflejado en tu nivel de margen, en porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu margin call se va a activar cuando tu nivel de margen, en este ejemplo, alcance el 10%, simplemente vas a recibir un llamado de margen en el cual te van a decir que estás en una posición crítica, ya has alcanzado un nivel crítico de operación, por lo tanto lo que se te va a aconsejar o lo que va a aconsejarte el broker es que deposites más dinero para que tengas todavía las cuentas ahí aperturadas y abiertas, ¿no? Pero si usted no deposita fondos, ¿okay? O sea, digamos que eres muy valiente y sabes, digamos, lo que estás haciendo. Si tú no depositas fondos adicionales, obviamente también el broker no va a buscar perder, ¿no? Porque lógicamente por cada operación que tú abres, ¿no? No quiere obviamente el apalancamiento, ¿no? Que tú vas a ir manejando. Recuerda que es un dinero que obviamente el broker presta de manera virtual para que tú puedas ejercer un nivel de volumen de ganancia, ¿no? Entonces, él te va a poner determinadas reglas, ¿okay? Si tú sobrepasas, ¿no? El llamado de margen a niveles inferiores a él, ¿no? Justamente cuando alcances ese nivel crítico que le llamamos stop up, ¿no? En este caso, por poner un ejemplo, 5%, ¿no? Sigues sin inyectar dinero y dejas que las posiciones sigan corriendo, ¿okay? El broker automáticamente llegas a ese valor de nivel de margen, va a cerrar todas las posiciones que se encuentren, ¿no? En pérdida o ganancia o como estén dadas de, obviamente, a partir de la mayor ganancia a la menor. Diré, de la mayor pérdida, ¿no? A, obviamente, la menor pérdida, ¿no? Siempre va a ser así, va a ir cerrando de manera automática sin que tú te des cuenta, ¿no? Una vez que tú llegas a alcanzar los niveles críticos de margen, ¿no? En este caso conocidos como stop up. Bien. Ahora, bueno, para entender un poco esto vamos a dar un ejemplo con respecto al llamado de margen. Bien, bueno, supongamos que abres una cuenta de $10,000, bien, y utilizas un apalancamiento de 1 a 100. Ya sabemos que por cada dólar que tú cuentas en tu capital, el broker te va a disponer $100 a utilizar, ¿no? Es como si estuvieras moviendo un volumen de $100 por cada dólar que tienes en tu cuenta. Entonces, los valores de balance, equidad y margen y nivel de margen estarán como siguen, ¿ok?
Así va a aparecer al momento de que tú no aperturas ninguna operación. Claramente tu balance va a ser igual a la equidad. No estás utilizando ningún monto, ¿no?, de tu capital. Por lo tanto, tu margen libre es equivalente tanto en el balance y en la equidad y todavía no estás alcanzando un nivel de margen que te permita ponerte en alerta. O cómo va moviéndose tu capital en el tiempo. Bien, listo. Ahora, supongamos que inicias una operación en el par euro-dólar utilizando el 1% de tu cuenta, ¿no? En este caso, tu equidad sigue siendo $10,000, ¿no? Tu margen usado ahora es de 100. Recuerden que el 1% de 10,000 son $100, ¿no? Lo que equivale a un lote mini, ya más o menos. Ya tenemos esa nomenclatura en una cuenta estándar, ¿ok? Entonces, tu margen libre ahora pasaría a ser de 990, ¿no? Algo así. Una vez que nosotros tenemos justo en ese momento que aperturamos, ¿no?, la cuenta, vemos que nuestra equidad sigue siendo la misma en el balance porque recién vamos a ver cómo fluctúa la operación dependiendo del tipo de decisión o inversión que realizamos en un activo. Entonces, en ese momento el margen toma $100 porque he decidido abrir un tipo de lotaje, en este caso invertir $100 de mis $10,000 y eso equivale a un lote mini, ¿ok?, por el cual yo voy a reclamar una ganancia determinada. Listo. Entonces nuestro margen utilizado es de $100, por lo cual tenemos un margen libre de $9,900. Entonces nuestro nivel de margen en porcentaje es aproximadamente de 10,000, haciendo la relación correspondiente. Bien. Ahora aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Mientras que tu equidad es mayor que el margen usado, ¿no?, nunca tendrás un llamado de margen. Siempre acordarse de esta relación. Cuando la equidad es mayor al margen, no vas a tener nunca un llamado de margen. Tan pronto como tu equidad es igual o cae por debajo de tu margen usado, entonces recibirás un llamado de margen, ¿ok? Cuando la equidad cae por debajo del margen o incluso a valores mucho más anticipados, porque esto es una regla casi general, pero va a depender mucho, ¿no?, de lo que tu broker, ¿no?, justamente va a permitir, ¿ok? Valores determinados. Bien, sigamos con el ejemplo. Ahora digamos que tienes una confianza a prueba de balas, ¿ok?, y se te ocurre comprar 79 mini lotes. Vas a decidir operaciones en compra de no solo un mini lote, sino de 79 mini lotes adicionales en el par euro-dólar, lo que hace un total de 80 mini lotes, ¿no?, en el par euro-dólar, ¿ok? Seguirás teniendo en ese instante la misma equidad, pero tu margen usado ahora será de 8,000, ¿ok? Ya no estás usando tan solo 100, porque recuerda que son 80 lotes por 100 mini lotes cada uno, entonces vas a utilizar $8,000 de tu capital para poder tener abiertas esas 80 mini lotes definidas en una operación de compra, ¿no? Por lo tanto, tu margen usable, o sea, con lo que dispones, solamente ya se reduciría a $2,000. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tienes tu mismo balance, todavía la equidad se mantiene ahí. En ese mismo instante ya has aperturado 80 mini lotes, por lo cual vas a utilizar un margen de capital de $8,000 y por lo tanto tienes para disponer y abrir otras operaciones tan solo $2,000 de capital, por lo que tu nivel de margen va a decaer en un 125%. Bien, entonces, cuando sucede eso, ¿no?, ¿qué es lo que va a pasar? Como hemos decidido una operación en compra, aquí sí ya recién viene la parte, ¿no?, en la cual el mercado va a trabajar, ¿no? Como compraste 80 lotes al mismo precio, ¿okay?, hay que tener en cuenta que un llamado de margen se dará siempre y cuando el par euro-dólar se mueva 25 pips o 25 puntos con respecto a tu precio de entrada en contra tuya. Definimos claramente en contra tuya que ya sabemos que una operación de compra se da cuando el precio, ¿no?, incrementa su valor, o sea, empieza a subir. Por el contrario, si hace, ¿no?, lo adverso, empieza a disminuir su valor, estarás entrando en una pérdida, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera.
Si en un primer caso, para que lo tengas en cuenta, el par euro-dólar subiera un pip, tu equidad aumentaría en 80 dólares. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, el valor, ¿no?, de un pip, ¿no?, de un pip, ¿no?, es lo que equivale en ese instante para el par euro-dólar. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un valor de 80 dólares por pip, bien, y en función a eso, pues digamos que recorren 25 puntos a tu favor. Cuando hablamos de 25 puntos a tu favor, porque el mercado sube, es decidido una operación de compra, ¿ok? Y cada pip tiene un valor de 80 dólares, ¿no? En este caso, porque has abierto prácticamente 80 mini lotes, ¿no? Entonces, quiere decir que en ese instante tú vas a tener una ganancia adicional de 2.000 dólares. Siendo así, ¿no?, lo que va a suceder es que eso, ¿no?, prácticamente va a agregarse a tu equidad, ¿ok? A tu equidad, por lo que, ¿no?, ahora tu margen libre pasaría a ser, ¿no?, la ganancia más el margen que tenías ahí, ¿no? Y obviamente tu equidad empieza a incrementar en ese valor de 2.000. Es así como los números se empiezan a reflejar. Recuerda que el balance se mantiene tal cual. Si tú en este momento decidieras cerrar las operaciones, en ese momento la equidad pasaría a ser igual al balance. Estarías ganando 2.000 dólares. Y obviamente ya tu margen volvería prácticamente a ser cero y el margen libre que tienes para trabajar sería en este caso 12.000 dólares. ¿Ok? Siempre y cuando el mercado juegue a tu favor. En este caso, como dice, suba, ¿no? Pero si se da el caso contrario, ¿ok? Ahora vamos a regresar al siguiente escenario, ¿no? Si el euro dólar en este caso baja un pip, tu equidad disminuye en 80 dólares por cada punto que va bajando. Entonces está claro decir que 80 pips por cada 25 puntos en contra que tú tienes porque has decidido una operación en compra y obviamente el mercado no te está dando eso, tú prácticamente una vez que disminuyan 25 puntos estarías perdiendo menos 2.000 dólares. ¿Okay? Justo en ese instante, cuando sucede eso, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que prácticamente todo su margen se va a comer, ¿no? Tu margen libre prácticamente se come, ¿no? Obviamente la relación de balance, equidad y margen, ¿no?, pasa a ser equivalente, ¿no? Te das cuenta que ya se comió todo tu margen disponible y en ese momento el margen y la equidad pasan a ser el 100%, ¿ok? Y ahí es cuando empieza a venir tu llamado de margen, ¿no? En algunos casos, cuando llega en esa condición, dependiendo del porcentaje que va a ir decretando o decreciendo en el tiempo, generalmente, por ejemplo, si se diera un nivel de margen en el llamado del 100% o 1, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucedería. Automáticamente las operaciones que tienes ahí se cerrarían y tu balance quedaría tal cual se menciona, ¿ok? Entonces, como puedes ver, claramente tu margen usable se encuentra ahora en cero, ¿no? Ya has recibido un llamado de margen. Después del llamado de margen, tu cuenta quedará como se muestra, ¿no? Entonces, automáticamente las operaciones se cierran y tu equidad parecería ser igual al balance, comiéndote esos menos 2.000 dólares que perdiste, debido a que tu equidad alcanzó tu margen utilizado. Entonces, en este caso, el par euro dólar se movió 25 pips por debajo y perdiste 2.000 dólares. ¿Okay? Así es como funciona, ¿no?, el tema del margen, ¿no?, y el balance y la equidad en relación con el nivel de margen y el llamado de alerta de margen o margin call, como consecuencia, ¿no?, el cerrado automático de operaciones a un nivel de porcentaje, ¿no?, de nivel de margen que indique tu broker que es el stop up. ¿Okay? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta ya otros elementos, vamos a pasar a otras nomenclaturas adicionales que son los conceptos básicos que nosotros debemos definir acerca de una orden. Bien, primero definimos una orden. Bueno, simplemente es el mandato que asignas a tu corredora para que ejecute una acción en el mercado. Solo existen dos opciones, comprar o vender. No hay otra cosa, ¿no? Que en inglés es buy y venta es sell, ¿no? Entonces, existen dos tipos de órdenes, ¿ok? Las órdenes a ejecución de mercado o order market,
o las órdenes de ejecución futura o los pending orders. ¿Sí? Ok, entonces luego de eso también tenemos, bueno, pues el precio, no es tan, bueno, está más que claro saber que el precio viene a estar definido por el valor de la cotización de un determinado par de divisas en un momento determinado del mercado, ¿no? Y que en nuestro caso, en la plataforma de trading, está representado por las velas japonesas. Bien, ahora, sigamos con otros conceptos adicionales que vamos a manejar al momento de querer aperturar una orden, ¿no? También nosotros tenemos que saber al momento de aperturar una orden el volumen o el lotaje con el cual nosotros nos vamos a apalancar, ¿no? Está bien claro que el volumen o lotaje viene a ser el factor multiplicativo que tienes para operar tu capital, ¿no? Dependiendo del tamaño de la inversión, podemos elegir tres tipos de lotaje, sea micro, mini o lote estándar, o también conocido lote. Que recordemos que el nivel de apalancamiento o el nivel multiplicativo va a depender justamente del nivel de lotaje con nos metamos y entendamos que el nivel de lotaje tiene que ver con la cantidad de monedas que nosotros utilizamos por cada lote. Es la disposición que nosotros tenemos para poder generar, digamos, dinero a partir de un capital pequeño. Ya sabemos que cuando manejamos un lotaje tipo micro solamente estamos manejando una cantidad determinada de monedas que nos presta el broker para poder generar rentabilidades. Obviamente, conforme nosotros entremos a mayores lotajes, vamos a tener mayor poder, digamos, de volumen de dinero que podamos manejar con un capital pequeño nada más, pero que el impacto se va a ver reflejado directamente en nuestra cuenta. ¿Okay? Entonces, bien, después tenemos otro elemento que es la toma de ganancia o conocido también como take profit. Es una variable que se asocia a una orden abierta, ¿no? Con el fin de asegurar las ganancias alcanzadas. No es otra cosa que el beneficio con el cual tú cerrarás la operación. Así como tenemos la toma de ganancia o take profit, también tenemos la parada de pérdida o stop loss, que es una variable que se asocia a una orden abierta con el fin de prevenir las pérdidas adicionales. Es lo máximo que tú estás dispuesto a perder. En pocas palabras, ¿no? La toma de ganancia no es otra cosa que es lo que tú prevés ganar en un determinado tiempo al abrir un determinado instrumento financiero, y la parada de pérdida está relacionado con lo que sucede, ¿no? Si el mercado se vuelca en tu contra, definir justamente los límites en el cual tú decidas abortar la operación y simplemente asumir la pérdida, ¿ok? Que tú lógicamente puedes controlar, lo que estás dispuesto a arriesgar. Bien. Vienen los tipos de órdenes, ¿no? Que nosotros tenemos, ya hemos definido lo que es una orden y los elementos que componen una orden. Ahora vamos a entrar de lleno a los tipos de órdenes que existen. ¿Okay? Bueno, los tipos de órdenes que contamos en esta plataforma de trading son las siguientes, ¿no? Las de ejecución instantánea, ¿ok? Que no es otra cosa que simplemente al momento de que pulsas el botón de la orden, ¿no? Se ejecuta el precio del mercado, una orden de mercado es una orden para comprar o vender al precio actual. Es así de simple. O sea, en este momento, por dar un ejemplo, si tuviéramos el valor de cotización del dólar en ese instante, del euro dólar, en 1.21140, y yo a través de mi análisis he visto que el mercado, digamos, puede tomar una decisión, sea de compra o de venta, y en la cual se está orientando justo en ese instante, entonces se dice que yo he aperturado una orden de ejecución instantánea cuando justamente el activo abre en ese momento. Yo decido abrir justo en ese momento, en ese instante, una operación de compra o de venta, dependiendo lo que dice mi proyección. ¿Ok? Y el otro tipo de orden es la ejecución futura, ¿no? Generalmente está relacionado con órdenes pendientes, ¿no? Hay de dos tipos de órdenes, las llamadas órdenes del tipo stop y órdenes del tipo límite. Para entender esto, un poco de las órdenes pendientes es muy simple. Digamos que actualmente tenemos negociando al euro dólar a un valor de 1.2050, ¿ok? Y quiero irme en largo. Cuando me refiero en largo, quiero tomar una posición en compra. ¿Okay? He proyectado una posición en compra. Pero ese precio no es el momento en el cual el precio va a reaccionar con una, digamos, fuerte movimiento al alza, ¿no? Sino recién en un precio mucho más adelante, por decir de 1.2070, como se refleja ahí. Entonces, cuando yo veo, ¿no?, ese condicionamiento del precio,
es ahí donde yo puedo ejecutar una orden pendiente, es decir, que puedo dejar fijado una orden de compra programada en la cual se me active cuando el precio llegue a 1.2070. Hasta entonces simplemente el precio no se activa y no se ejecuta ningún movimiento del mercado hasta que no llegue a dicho precio. ¿Ok? Muy bien, esos son los tipos de órdenes que manejamos, ¿no?, en nuestra plataforma MetaTrader 4. Bien, así que vamos a estudiar uno de los primeros casos que justamente son las órdenes de ejecución de mercado o ejecución instantánea. Bien, conocidos como market orders. Muy bien, los pasos para posicionar una orden por ejecución de mercado son las siguientes, ¿no? Primero, seleccionar dentro de la plataforma de trading, en este caso MetaTrader 4, que es la más usada, el par o pares de divisas a operar. Como segundo punto tenemos ir a la barra de herramientas y dar clic a la nueva orden, ¿no?, y saldrá la ventana adjunta. Una vez que le demos clic a la barra de herramientas donde dice una flechita o una cruz indicando nueva orden, nos va a salir este tipo de pantalla. Y aquí es donde vamos a decidir y tomar las decisiones de compra y venta. Muy bien. Una vez que nos haga esta ventanita, vamos a decidir colocar los siguientes parámetros pedidos por la orden. Vamos a solicitar el volumen o lotaje al cual nosotros queremos apalancarnos, la parada de pérdida en caso estemos equivocados y la toma de ganancias en caso el mercado nos dé la razón y vaya por beneficios potenciales. ¿Okay? Ahí tenemos claramente un ejemplo, ¿no? Vemos que en el tipo tenemos que darle a ejecución de mercado claramente y en este caso simplemente van a aparecer dos opciones, compras o vendes. Al momento que tú realices la ejecución, va a ser justo en ese instante en el cual el precio está fluctuando. Simplemente es eso, no es otra cosa, ¿no? Es de manera directa. Por eso es que vamos a darle una de esas dos opciones una vez que definimos los parámetros de medición para esta orden, siempre y cuando decidamos aperturar en el momento exacto en el que nosotros vamos a decidir tomar esa operación en el momento real. Bien. Para simplificarlo en el gráfico podemos ver lo siguiente y para entender un poco el tema de las órdenes de compra, ¿ok?, a mercado, es simplemente eso. Tenemos el siguiente gráfico, ¿ok? Tenemos ese instante en el tiempo que nosotros podemos observar y simplemente hemos decidido tomar una orden de compra en ese instante porque hemos proyectado que el precio va a subir. ¿Okay? Una vez que sucede eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente damos ejecución de mercado a una operación de compra y automáticamente el precio se va a insertar ahí. ¿Ok? Una vez que se inserta ahí, ¿no?, simplemente ahí está nuestra línea de precio de mercado, el precio al cual hemos entrado justo en ese instante, ¿no? Ya hemos definido el número de orden y el apalancamiento al cual hemos tomado, o el lotaje, en este caso hemos tomado una orden de compra en un micro lote para el par libra-dólar. Bien, listo, ya se dio la ejecución. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Para que obviamente esta orden nos dé beneficios, tenemos que ver al precio apreciar su valor, ¿no? Por lo cual, lo que tendría que suceder es que el precio a partir de ese instante tendría que empezar a subir, ¿no? Y nosotros podemos definir, obviamente, beneficios, los cuales quedan claramente delimitados con una línea a un nivel de precio determinado definido como take profit o como, bueno, en siglas vendría a ser TP. ¿Okay? Y así como tenemos delimitados beneficios, ¿no?, también obviamente tenemos que tener en cuenta la delimitación de lo que estamos dispuestos a arriesgar en caso el mercado se vaya en contra. Bien, eso justamente define nuestra parada de pérdida o también conocido como SL en siglas. ¿Ok? Simplemente tomaremos la pérdida cuando el precio no haga lo que nosotros deseamos. En este caso, ¿qué vendría a ser? Tomar una posición en compra, sino que prácticamente el precio siguió depreciándose en el tiempo. Y yo no quiero estar más tiempo en el mercado y simplemente asumo mi pérdida y me voy con
digamos, un determinado margen, ¿no?, el cual yo obviamente estoy dispuesto a asumir. Bien, y de la misma manera y de forma equivalente, tenemos la operación en venta, a mercado. Tenemos el mismo gráfico, tenemos en este caso el mismo escenario, y lo que nosotros vamos a decidir, en vez de tomar una operación en compra, ahora vamos a tomar una operación en venta. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Cuando nosotros tomamos una operación en venta a mercado, simplemente en ese instante se va a activar nuestra línea de precio, ¿no?, de mercado en ese instante. ¿Y qué es lo que tiene que suceder para nosotros obtener beneficios de este escenario? Pues simplemente, ¿no?, que a manera contraria de una orden de compra, el precio tiene que depreciar su valor hasta niveles determinados por mí, en los cuales yo puedo alcanzar determinados beneficios, ¿no? Y ese nivel de margen está definido justamente por la toma de ganancia o take profit, ¿no?, en siglas TP. ¿Ok? Entonces, pero así como podemos delimitar las ganancias que yo quiero llevarme del mercado, ¿no?, también puedo delimitar justamente mi parada de pérdida o stop loss, que en siglas está definido como SL, ¿ok?, que es obviamente el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir si es que el mercado no hace lo que yo he proyectado. Es así de simple. ¿Okay? Así es como se visualizan órdenes de compra y venta a mercado en ese instante. Así que listo, señores. Continuamos. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar las órdenes de posiciones tipo pendiente o futura, conocidos como pending order. Bien. Simple, bueno, aquí los pasos para posicionar una orden pendiente son las siguientes. ¿Okay? De la misma manera que en las órdenes de ejecución instantánea, seleccionar dentro de la plataforma de MetaTrader 4 el par o pares de divisas a operar, ¿no?, ir a la barra de herramientas y dar clic a nueva orden y saldrá la siguiente ventana adjunta. La diferencia aquí está en que los parámetros que vamos a colocar en este caso por la orden simplemente son los siguientes elementos. ¿Okay? Tenemos que colocar el volumen o el lotaje al cual nos vamos a apalancar, así como la parada de pérdida y la toma de ganancia, pero aquí hay una diferencia. A diferencia de una orden de ejecución instantánea, vamos a definir un precio, ¿okay? Porque lógicamente no pensamos tomar una decisión de compra y venta en ese instante, sino en un tiempo futuro. Es por eso que se define un precio. ¿Okay? En el tipo ya no vamos a tomar tipo de orden o ejecución de mercado, sino va a ser orden pendiente, y después del tipo de orden pendiente va a desglosarse otro tipo de nomenclaturas de la orden, ¿no?, las cuales justamente son del tipo stop o del tipo limit, dependiendo qué tipo de operación o qué tipo de análisis vamos a hacer para, obviamente, tomar uno u otro posición pendiente. ¿Okay? Una vez que le damos a eso, bueno, pues simplemente tomamos la opción de colocar orden y efectivamente nuestro precio se va a programar a ese nivel de precio que nosotros hemos indicado, dependiendo el tipo de decisión que nosotros hayamos tomado, sea si el precio se va a apreciar para tomar una operación de compra futura o en todo caso vender si vamos a tomar una posición de venta en el largo plazo. Bien, simplemente eso es. Hay dos tipos de posiciones, se toma, ¿no?, tanto en compra o en venta, pero bajo otras ciertas condiciones, las cuales vamos a explicar a continuación. Bien, entonces pasamos a ello. Tenemos los siguientes tipos de órdenes, ¿ok? Hemos definido que hay dos tipos de órdenes, las órdenes tipo stop y tipo limit. Vamos a definir la primera clase, que son las órdenes tipo stop. En este caso existen dos connotaciones, el buy stop o el buy stop y el sell stop. ¿Ok? Muy bien. Las órdenes buy stop se ejecutan si el precio de venta, en este caso el precio ask, cotizado en la plataforma es igual o superior al nivel stop
o tope de la orden. Muy bien. ¿Cómo se entiende esto, no? En un caso de orden tipo buy stop. Bien. Tenemos el siguiente gráfico, ¿ok? ¿No? En el cual vemos un determinado impulso, o en este digamos un determinado valor del precio en una orden tipo buy stop. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Iniciamos, digamos que el precio arranca en esa posición, en un precio actual. Muy bien. Y digamos que hemos proyectado que el precio mínimo futuro va a llegar hasta ese punto, ¿ok? En ese nivel. ¿Qué significa eso? Que yo he determinado que en ese nivel el precio va a tomar prácticamente una posición alcista considerable, que va a ser mi nivel stop, o sea, mi nivel tope. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí, en ese precio futuro mayor, yo pondría mi precio buy stop, mi precio tope. Entonces, una vez que lógicamente me barra, ¿no?, ese nivel límite, ¿no?, que está entre mi precio actual y mi precio tope, ¿no?, el precio efectivamente haga lo que tiene que hacer y llegue a mi precio tope, obviamente en ese instante se va a activar mi orden de buy, stop, va a tomar decisión de compra y bueno, en este caso vemos como el precio alcanza un máximo superior que vendría a ser un precio de cierre y efectivamente nos damos cuenta que el valor entre mi precio tope y el precio al cual yo he definido que va a llegar el determinado activo a subir o a apreciarse, todo ese margen es el beneficio que yo me voy a llevar al tomar una posición buy stop. ¿Okay? Bien, de la misma manera una orden sell stop se ejecuta si el precio de compra, en este caso el precio bid, cotizado en la plataforma es igual o inferior al nivel stop tope de la orden. Es la misma figura, tenemos la misma nomenclatura del precio, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se representa una orden sell stop. Bien, digamos que el precio lo tenemos inicialmente a ese nivel actual. Vemos que el mercado está decayendo, obviamente está depreciando su valor. Y teniendo en cuenta eso, hemos definido que a un precio futuro, ¿no?, que indicamos ahí, ¿no?, hemos proyectado que el nivel de fuerza con la cual va a depreciarse el precio va a ser altamente favorable, por lo que ahí se pueden dar ventas seguras. Entonces, siendo ese caso, yo definiría prácticamente mi nivel tope en ese precio futuro, al cual yo indico que si el precio efectivamente llega a ese nivel, pues tomar una venta. Bien, entonces, una vez que el precio no toma ese nivel tope o límite que yo defino, automáticamente el precio se activa y digamos que alcanza un precio de cierre como el que está identificado en la figura. Entonces, todo ese margen que yo me voy a llevar desde el precio futuro en el cual se activó mi orden tope sell hasta el precio de cierre en el cual he definido la máxima caída del precio, todo eso van a ser los beneficios que yo me voy a llevar en mi operación de venta del tipo sell stop. Muy bien, esto vamos a representarlo un poco más didácticamente en el gráfico. Tenemos el mismo gráfico, ¿ok? Digamos que en este instante vamos a tomar posiciones de compra y venta del tipo stop, buy stop, sell stop. Bueno, primero vamos a definir, ¿no?, el precio actual. Ahí tenemos nuestro precio actual marcado en el cual nuestro gráfico se está moviendo. Y digamos que en este primer escenario vamos a definir, ¿no?, un precio tipo buy stop, ¿no? Se coloca un precio superior a mi precio actual, un precio futuro. En este caso, para un buy stop tiene que estar por encima de mi precio actual. ¿Okay? Entonces, yo he determinado que a ese nivel donde está marcado mi precio buy stop, simplemente el valor de este activo se va a cotizar a mucha más escala. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que va a pasar? El precio va a ir a buscar ese nivel de buy stop, siempre y cuando esté en lo correcto. Y una vez que llegue a ese nivel de precio, recién la orden se va a activar y va a pasar a ser una orden de compra, tipo buy. ¿Okay? Entonces,
Aquí tenemos un primer caso en el cual simplemente el precio puede llegar y obviamente tomar posiciones en beneficio directamente. O tenemos un segundo caso en el cual el precio efectivamente llega a mi línea límite de buy stop, con el que después, digamos, puede hacer una pequeña corrección, ¿no?, del precio para luego posteriormente tomar posiciones de beneficio. Bien, ese es un movimiento que se puede dar en el caso de una orden tipo buy stop, ¿no? Y de manera similar tenemos el caso de una orden tipo sell stop, ¿okay?, en la cual para que se dé una posición sell stop, el precio tiene que estar por debajo de mi precio actual, porque yo he proyectado que cuando el precio llegue a ese nivel que yo he definido, obviamente el valor de este activo se va a depreciar con mayor fuerza. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que va a suceder es que si el precio llega a la posición establecida, justo en ese instante se activará la orden y pasará a ser una orden de venta. Muy bien, en este caso se puede dar que tranquilamente el precio puede depreciarse de manera directa, como también en un segundo caso podemos tener que una vez que el precio llega y activa, hace una pequeña corrección para después posteriormente depreciarse con mayor fuerza. Muy bien, estos son los escenarios o la forma en cómo se visualiza una orden tipo buy stop o una orden sell stop. Bien, ahora vamos a explicar el otro tipo de órdenes, las órdenes tipo limit, ¿okay?, que están relacionadas justamente con buy limit y sell limit. ¿Okay? En este caso, para una orden buy limit se ejecutará si el precio de venta ask cotizado en la plataforma es igual o inferior al nivel límite de la orden. ¿Okay? ¿Cómo entendemos esto? De la siguiente forma. Digamos que tenemos el siguiente gráfico que podemos observar. Bien, una orden buy limit se va a definir de la siguiente forma. Digamos que nosotros actualmente en el mercado estamos a esa posición del precio actual. Muy bien, y hemos determinado que en un nivel del tiempo, estrictamente hablando, en ese nivel de precio, a ese precio futuro, vemos que el precio va a tomar posiciones alcistas. Si bien es cierto, nos estamos inicialmente acercando a un mercado bajista, pero justo cuando llegue ese precio futuro, el mercado se dará la vuelta tomando valores de apreciación, ¿no?, para tomar decisiones de compra. Entonces, cuando sucede eso, ¿no?, se dice que es obviamente el nivel desde el precio de entrada al nivel límite que yo estoy definiendo en ese instante, ¿no? Si el precio llega a ese momento en el cual yo he estipulado, ¿no?, que va a haber un cambio o giro de mercado, automáticamente, ¿no?, va a llegar a un precio de cierre determinado en el cual el margen desde el precio futuro al cual se ha activado mi precio buy limit, ¿no?, es del cual yo voy a recoger beneficios. Como podemos darnos cuenta, prácticamente los órdenes buy limit están direccionados justamente con el cambio de un movimiento inicial, que puede ser en este caso un movimiento bajista, a un movimiento alcista, justo en el precio de giro. ¿Okay? De la misma manera, una orden sell limit se ejecutará si el precio de compra buy, ¿no?, cotizado en la plataforma es igual o superior al nivel límite de la orden. De la misma manera, podemos iniciar una orden sell limit teniendo en cuenta un precio inicial, ¿okay?, un precio actual, y hemos ido alcistas hasta un punto, ¿no?, en el cual hemos determinado que a un nivel de precio futuro el activo va a depreciarse en gran fuerza. Teniendo en cuenta todo eso, lo que tenemos que ver es simplemente que el precio llegue a ese nivel de margen, ¿no?, o límite que nosotros hemos definido, y una vez que el precio alcance, ¿no?, ese nivel futuro en el cual sabemos que va a pasar de un mercado alcista a un mercado bajista, ¿no?, hasta un precio de cierre determinado, todo ese margen entre el precio límite que nosotros hemos definido y el precio de cierre va a ser el beneficio que nosotros vamos a tomar del mercado. ¿Ok? Entonces, tanto una orden buy limit como una orden sell limit están indicando aquellos precios en los cuales el mercado va a determinar un giro, ¿no? En este caso, en una orden buy significa un giro a la compra o al alza,
y en una orden sell un giro hacia la venta, ¿no? O a la baja. Bien. Esto lo vamos a entender mucho más fácil en el gráfico, que ahí tenemos nuestro precio actual, ¿no? En la cual pues podemos ver claramente cómo tomar decisiones en este caso de buy limit y de sell limit. Entonces, muy contrario, ¿no?, al caso de una orden del tipo stop, una orden límite, bueno, pues se define de la siguiente forma. Hemos definido que ese nivel de precio, vemos que claramente el mercado está yendo bajista, ¿okay? Pero estrictamente en ese nivel de precio que hemos marcado, hemos determinado que el precio va a empezar, ¿no?, o el activo va a empezar a apreciar su valor. Entonces ahí vamos a definir un precio límite, en este caso un buy limit, ¿okay? Obviamente este buy limit tiene que estar por debajo del precio actual, ¿no?, porque justamente va a ser un patrón de cambio. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el precio llega a ese nivel límite, ¿okay?, se dice que la orden se activa y voy a ejecutar una orden de compra en ese instante, ¿no? Se activa de manera automática y se da la compra. Entonces, aquí se pueden dar dos casos, ¿no? Un primer caso que efectivamente encontremos el precio de giro exacto para determinar, obviamente, la apreciación del valor del precio. O como caso 2, digamos, si bien es cierto el precio se puede activar, puede todavía continuar medianamente con su movimiento para posteriormente apreciar su valor, ya que hemos decidido o hemos observado que el precio efectivamente va a tomar condición alcista. De la misma manera, cuando nosotros queremos definir un escenario tipo sell limit, ¿qué significa? Que obviamente el precio al cual nosotros vamos a colocar, ¿no?, en este caso ya sabemos que es una orden pendiente, tiene que estar por encima de mi precio actual. ¿Por qué? Porque si bien es cierto inicialmente estamos viendo que el mercado puede tener una corrección alcista en ese instante, ¿okay?, lo que va a pasar es que una vez que el precio llegue a ese condicionamiento, ¿no?, en el cual nosotros hemos definido que a ese nivel el precio va a seguir cayendo, entonces es ahí en ese instante que el precio se va a activar nuestra orden de venta, hemos decidido tomar una venta en ese instante y lo que puede suceder son dos casos, ¿no? Un primer caso, que efectivamente el precio se deprecie en ese instante en el cual hemos definido, ¿no?, el valor de entrada, o si no también, pues si bien es cierto, puede llegar a ese valor de entrada, pero puede todavía apreciarse un poco más el activo para posteriormente caer, ¿no?, de manera considerable y así depreciar su valor. Muy bien, esos son los dos tipos de comportamientos que tiene una orden del tipo buy limit y una orden del tipo sell limit. Generalmente este tipo de operaciones están buscadas cuando se ve en el mercado un cambio en el movimiento, ¿no?, sea desde un movimiento alcista a uno bajista o de un bajista a un alcista. Muy bien. Ahora vamos a pasar a explicar esto de manera muy rápida y inmediata en nuestra plataforma MetaTrader 4, que lógicamente es la plataforma más utilizada y la vamos a ver, bueno, de manera mucho más específica y rápida y en tiempo real cómo funciona y le vamos a dar sentido a todos estos conceptos que hemos explicado. Muy bien, como podemos ver en estos instantes estamos dentro de nuestra plataforma MetaTrader 4, así es como la podemos visualizar, ¿ok? Tal cual, podemos ver claramente cómo aquí tenemos justamente el panel de cotizaciones, tal como lo habíamos descrito en nuestra presentación. Aquí están los símbolos, ¿no?, en los cuales representan todos los activos financieros con los cuales nosotros vamos a trabajar. Aquí tenemos tanto el precio de venta como el precio de compra. Ya sabemos que la diferencia entre ambos indica el spread y la comisión, ¿no?, que se va a tomar el broker por cada posición abierta, ¿no? Ahí tenemos nuestra línea de spread o de cotización, de precio ask y de precio BAT, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Claramente aquí tenemos nuestro panel de herramientas, como pueden ver, ¿no? Simplemente vamos a utilizar de este panel de herramientas las posiciones de las órdenes. Justamente aquí vemos un panelito que nos dice nueva orden, que lo podemos hacer clic desde la plataforma o simplemente efectuando F9. Muy bien, entonces le hacemos clic ahí y vemos claramente cómo nos refleja, ¿no?, la ventana
que estamos describiendo. Ahí tenemos, ¿no?, el par, ¿no?, que vamos a trabajar, en este caso el dólar neozelandés contra el dólar. El nivel de apalancamiento, ya sabemos que esta representación requiere un lotaje del tipo mini, en este caso sería 2 mini lotes, ¿okay? Y así tenemos distintas configuraciones. Acá tenemos un micro lote, acá tenemos un lote y así sucesivamente, ¿okay? Entonces vamos a partir de un micro lote. Aquí están los niveles de parada de pérdida y de take profit o toma de ganancia, que justamente son el valor de las cotizaciones del precio límite que nosotros vamos a definir, ¿ok? Luego acá está el tipo de orden que vamos a trabajar, si es una orden por ejecución de mercado o una orden pendiente. Bien, entonces dependiendo de eso, obviamente van a aparecer las situaciones correspondientes, ¿no? Acá vemos que cuando se da ejecución de mercado, claramente podemos decidir una toma de venta o de compra en este instante en el cual el precio está cotizando, o si decidimos por una orden pendiente, como podemos ver claramente ahí, ya tenemos las dos opciones. Si se trata de algún tipo de orden tipo limit o tipo stop, sea en compra o en venta. Bien, y acá tenemos el precio al cual nosotros hemos decidido que vamos a tomar una posición, sea del tipo stop o del tipo límite en una orden futura para posteriormente colocarla. Muy bien, en este panel de aquí podemos claramente ver en el panel de operaciones el nivel de balance que cuenta, con lo que cuenta, digamos, esta cuenta. Ok, también tenemos la equidad y el margen. Claramente no tenemos ninguna operación abierta, por lo tanto, esos son los niveles que calzan exactamente con el nivel de balance, ¿no? En este caso el balance, tanto la equidad como el margen son absolutamente iguales. Muy bien, vamos a tomar ejemplos simples. En este caso, bueno, vamos a definir, por ejemplo, una orden, en este caso, una orden del tipo pendiente primero para que puedan visualizar cómo funciona esto. Vamos a definir que el precio en este instante va a seguir cayendo, pero hasta un precio determinado en el cual nosotros vamos a definir que efectivamente va a subir. Entonces, digamos que vamos a configurar, teniendo en cuenta eso, un buy limit. Así es, porque hemos dicho que primero el mercado va a estar bajista para luego subir. Entonces vamos a definir un precio 0.62350, ¿ok? ¿No? Entonces le damos a colocar orden y vemos cómo automáticamente nos figura, ¿no?, el nivel de orden al cual nosotros estamos posicionados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí tenemos ciertas líneas que insertan ciertos dibujos, ¿ok? Entonces, solamente para explicarlo, ¿ok? No, para explicarlo de manera sencilla, ¿qué significa todo esto? En manera resumida, podemos ver, ¿no?, claramente que el precio va a llegar obviamente a estos niveles, ¿no? Vamos a... Ahí está, esto es lo que estaba buscando. Vamos a delimitar la línea, no quiero que sea un rayo completo, sino un segmento, ¿no? Vamos a ver, no está aquí. Bien, vamos a buscar parámetros, ya, no quiero que sea un rayo, simplemente un segmento, listo. Okay, ¿qué significa esto? Como tenemos una orden buy limit, ¿no?, lo que tiene que hacer el precio es llegar a este punto, ¿no?, y una vez que llega aquí el precio se va a activar y lo que vamos a connotar es el hecho de que cuando suceda eso el precio va a empezar a apreciar su valor, ¿no?, hasta un nivel determinado que yo crea conveniente. Es aquí donde obviamente, ¿no?, también si yo tomo desde esta posición o desde esta orden que yo he colocado, puedo definir claramente, ¿no?, donde dice modificar o eliminar la orden, actualizar mis parámetros. En este caso puedo poner mi nivel de parada de pérdida, ¿no? Voy a poner un referente y mi nivel de toma de beneficio. 64,240. Le doy a modificar y vemos como claramente
¿no? Esto es lo que estaría dispuesto a perder si en caso el mercado no hace lo que tiene que hacer. Y aquí está el potencial beneficio de ganancia, ¿no? Claramente vemos el nivel de toma de beneficio y el nivel de toma de pérdida al nivel de este precio, ¿no? Tomando en cuenta una orden del tipo buy limit. Y de la misma manera podemos tomar un sell limit, ¿no? De manera rápida, simplemente podemos agarrar y eliminar esta orden, porque siempre y cuando se puede eliminar una orden si no está activa. Lógicamente las únicas órdenes que se pueden eliminar son las órdenes pendientes. Bien, entonces le damos a eliminar y así es como se elimina una orden. Bien, entonces de la misma forma, ¿no? Una orden sell limit ya de manera rápida se puede configurar una orden pendiente, ¿no? En este caso vamos a probar una orden sell stop. ¿Okay? Si es una orden sell stop, sabemos que tiene que estar por debajo, ¿no? En función a ello, por ejemplo, podemos definir de la misma manera 1.62 305, ya sabemos, ¿no? Y le vamos a dar a colocar orden y, ¿no? En este caso, ¿qué significa? Que lo que tiene que pasar es que el precio tiene que llegar a este nivel y obviamente una vez que llegue a este nivel el precio va a arrancar con fuerza hacia la baja hasta niveles que yo defina donde yo quiero tomar ganancia, ¿ok? ¿No? Tranquilamente podemos configurarlo de la siguiente manera, ¿no? En este caso sería hasta un nivel de ganancia del 61, por ejemplo 300, ¿no? De take profit y un stop una vez que se active, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces le damos a modificar y ahí vemos claramente que una vez que el precio entra a este nivel, ¿no? Empieza a activar, ¿no? Como es una orden sell stop, significa que el precio va a continuar su camino, pero de manera totalmente más fuerte justamente en este precio, a tal punto que alcance mis objetivos. ¿Okay? Es así como se define una orden tipo sell stop. La misma idea es cuando tomamos una orden buy limit, diré en este caso sell limit, o sell stop, o buy stop, que es la misma figura, depende simplemente de la nomenclatura en cómo nos encontramos en el escenario. ¿Okay? Creo que queda bastante claro esto de aquí, también podemos eliminar, ¿no? Esto claramente de acá, ¿no? Y bueno, ya manera de ver las ejecuciones, en este caso como estamos en un movimiento en venta, bueno, podemos dar una ejecución de mercado de frente directo, ¿no? Podemos definir a este precio, ya no tenemos, ahora vamos a definir nuestros niveles de stop, simplemente vamos a ponerle que voy a tomar una venta en ese instante, ¿no? Para luego, lógicamente, tomar un beneficio a ciertos niveles. Entonces le voy a dar, como obviamente estoy viendo, un movimiento bajista bastante pronunciado, vamos a darle una venta instantánea, ¿no? Y listo. Como podemos ver, una vez que el precio se activa, acá vemos nuestro nivel de beneficio, ¿no? En este caso está apenas en menos 0.14, porque recién el mercado va a empezar a agarrar fuerza, ¿no? Vemos la posición de venta con respecto al instrumento financiero con el cual estamos negociando. Y vemos claramente cómo acá la equidad empieza a variar, ¿no? Vemos que acá el balance es 9.935.33 y la equidad empieza a variar, ¿no? Es menor al balance, ¿por qué? Porque estamos en una pérdida de menos 0.17, ¿ok? Aquí está el margen libre con el cual nosotros contamos, lógicamente, para poder abrir más operaciones. Aquí tenemos el margen que ha utilizado, o sea, el capital que ha requerido para abrir una posición en microlote del dólar neozelandés dólar, ¿ok? Para pues tener abierta esta posición. Bien, y aquí tenemos el nivel de margen que está por arriba de los 10.000 o arriba de los 157.000%, por lo cual podemos utilizar, tenemos mucha más capacidad, ¿no? De capital para poder aperturar distintas órdenes. Y así es como el mercado puede variar. Efectivamente, si hemos decidido una orden en ejecución en venta, lo que tendría que pasar es que efectivamente el mercado tendría que empezar a caer, ¿no? Como podemos ver, ya cada vez el valor se está haciendo menos, ¿no? Y simplemente pues esperar a llegar a esos objetivos en los cuales una vez que el precio llegue a este nivel, automáticamente se va a cerrar y vamos a tomar la ganancia
correspondiente, ¿no? O en caso contrario, iría a buscar nuestra parada de pérdida. Vemos claramente cómo la relación de lo que estoy dispuesto a arriesgar con respecto a perder, ¿no? Es claramente compensado. Así que bueno, pues simplemente voy a pasar a cerrar esta operación y vamos a ver cómo en este instante estoy perdiendo a menos 0.07 y vamos a ver cómo se actualiza mi balance. ¿Ok? Le damos a cerrar orden y vemos claramente cómo ahora se ha descontado, ¿no? De lo que tenía en 9.935.33 a 9.935.27. Ahí automáticamente cuando yo cierro las operaciones es cuando se refleja automáticamente el capital que yo tengo actualmente. Y es así como nosotros vamos a posicionar las órdenes en nuestra plataforma de negociación MetaTrader 4. Y bien, señores, eso sería todo, ¿no? Por el día de hoy. Muchas gracias, ¿no? Por haber asistido a poder ver este video interesante, ¿no? En el cual ya hemos hablado de manera específica el uso de nuestra plataforma de negociación MetaTrader, ¿ok? Así que simplemente muchas gracias, ¿no? Por todo y nos vemos en el próximo video.